Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia número 1. El lago no devuelve. Dicen que lo que duerme bajo el lago Ness no es un simple mito, sino una advertencia que los locales repiten con respeto, no con burla. Pero para nosotros, 4 estudiantes de intercambio que llegamos a Escocia con ganas de explorar y grabar videos, todo eso era solo parte del folclore. La idea era simple: acampar una noche junto al lago, tomar unas cervezas, contar historias y grabar un blog que atrajera vistas. Éramos Liam, Carla, Jorge y yo. La tienda estaba armada cerca del agua, lejos de los puntos turísticos, en una zona donde la vegetación parecía tragarse los sonidos. Carla y Jorge andaban en su mundo. Desde que empezó el viaje no se despegaban. Esa noche, cuando ya habíamos apagado la fogata y la luna estaba alta, Carla le dijo a Jorge que quería meterse al lago, aunque fuera un momento. Yo me burlé, le dije que en películas así empezaban las tragedias, pero ellos solo rieron, se tomaron de la mano y caminaron hacia el agua. Desaparecieron entre los juncos sin hacer caso a mis advertencias. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Silencio. El agua seguía en calma. Liam y yo fuimos a buscarlos, pero no había rastro. Solo sus sandalias, el eco de las olas y una oscuridad espesa que parecía moverse sola. Gritamos sus nombres. Recorrimos la orilla. Nada. No había chapoteos, no había cuerpos, no había corriente que los pudiera arrastrar. La noche se tragó a Carla y Jorge como si nunca hubieran existido. Llamamos a emergencias. Vinieron lanchas, buzos, drones, ni una burbuja, ni un cuerpo, ni una señal. Las autoridades dijeron que el lago era profundo, que tal vez habían sido arrastrados, pero los guías locales no decían lo mismo. Uno de ellos, un anciano de rostro serio, se nos acercó después y dijo: el Ness no se lleva a cualquiera. Solo a los que lo invocan sin saberlo. No entendí en ese momento, pero cuando revisamos las grabaciones de la cámara que habíamos dejado apuntando hacia el lago, el corazón se me detuvo. A las 2:46 de la mañana, exactamente cuando desaparecieron, la imagen mostró algo que no puedo borrar de mi mente: una sombra larga y curva deslizándose bajo el agua, justo detrás de ellos. No era una ola. No era una rama. Era una silueta oscura, inmensa, viva. Nunca encontraron los cuerpos. Ni ropa. Ni sangre. Nada. Solo la tienda vacía, el eco del agua y el recuerdo de 2 amigos que se metieron al lago y nunca volvieron. Desde esa noche, no puedo dormir sin escuchar agua moviéndose cerca. No importa si estoy en una ciudad o en el desierto. Siempre siento que algo espera bajo la superficie. Y tú, si algún día visitas el lago Ness, no te acerques demasiado cuando la luna esté alta. Porque el lago no devuelve lo que el lago elige. Historia número 2. El eco del Cerro Hueco. A nadie le parecía raro que las cosas desaparecieran en esa zona. Herramientas, animales, incluso motocicletas. La gente del pueblo ya ni denunciaba, solo murmuraban: es el cerro, como si con eso bastara. Yo pensaba que eran solo ladrones organizados, hasta que me tocó ver con mis propios ojos lo que se esconde ahí arriba. Fue cuando fui a visitar a mi primo Andrés, que vivía en un rancho cercano a Cerro Pitá, en el interior de Paraguay. Llevaba años escuchando historias sobre el lugar, que nadie debía acercarse de noche, que en la cima se escuchaban silbidos y que el viento bajaba sin razón, aunque el cielo estuviera quieto. Andrés siempre se reía de eso. Decía que los viejos ya no saben inventar, qué miedo meterle a los jóvenes. Una noche, mientras tomábamos tereré en el patio, escuchamos el llanto de un ternero. Pensamos que se había soltado del corral. Agarramos linternas y salimos a buscarlo. El sonido venía del monte, más cerca del cerro. Lo raro fue que a medida que avanzábamos,
el llanto se escuchaba más claro, pero no había huellas, ni rastros de pasto pisado. Llegamos al pie del cerro. El viento nos golpeó de golpe, helado, como si alguien hubiera exhalado desde dentro de la tierra. Andrés apuntó su linterna y lo vimos. Una sombra grande, agazapada, con una forma imposible de describir completamente, como un cruce entre una serpiente alada y una criatura salida de un mal sueño. Tenía cuernos curvos, el cuerpo cubierto de escamas negras, y ojos que brillaban como brasas, fijos en nosotros. Andrés no se movía. No decía una palabra. Y entonces el monstruo habló. No con voz, sino dentro de nuestras cabezas, suave pero firme: este no es su lugar, ustedes me miraron, ahora me pertenecen. Yo retrocedí sin pensar, tropecé y rodé por la pendiente. Cuando me levanté, sangrando, el cerro estaba en silencio. Llamé a Andrés. Nada. Subí de nuevo. Solo encontré su linterna rota y sus huellas detenidas, como si se hubieran borrado a partir de cierto punto. Regresé solo al pueblo. Nadie me creyó. Dijeron que Andrés seguro se fue por su cuenta, que a veces la gente desaparece en el monte. Pero yo sé lo que vi. Lo que escuché. El cerro sigue ahí. Y en las madrugadas, cuando hay luna nueva, si uno escucha bien, se oye un silbido lejano, y el eco del llanto de un ternero que nunca existió. Porque Moñay no solo roba cosas materiales. También roba almas. Y cuando te elige, no hay escondite que te salve. Historia número 3. El gallo que canta por los condenados. Nadie que haya subido a las torres de la Basílica del Voto Nacional después de medianoche ha vuelto a ser el mismo, pero eso lo aprendí demasiado tarde. Mi turno comenzó a las 10 en punto. Me contrataron por una noche para ayudar con limpieza y mantenimiento en los niveles superiores del templo, donde están las gárgolas. Algunos compañeros rechazaron la tarea apenas escucharon de qué se trataba, pero yo, que recién había llegado de Ambato a Quito buscando trabajo, no podía darme el lujo de decir que no. Subí con linterna, guantes y una radio portátil que nunca dejaba de hacer estática. No había viento, pero hacía frío. Un frío distinto, como si la piedra misma respirara. Las gárgolas eran impresionantes, esculpidas con animales endémicos del país: monos, tortugas, cocodrilos y el gallo. Ese gallo de piedra se alzaba en la torre norte, con el pico abierto y las alas extendidas, como congelado justo antes de cantar. Me detuve frente a él. No era el más grande ni el más elaborado, pero su forma me incomodó. Era como si no estuviera mirando hacia afuera, sino esperando algo. A las 11:45 subí hasta la cornisa para limpiar los vidrios del vitral central. La vista era impresionante. Quito dormía bajo una niebla suave, las luces parpadeaban en el casco antiguo, y no se escuchaba nada más que mi respiración. Pero al mirar de reojo hacia el gallo, lo noté distinto. Las sombras en su cuello no eran las mismas. Parecía más tenso, como si estuviera a punto de moverse. A las 12 en punto, la radio chilló una interferencia aguda, y en el mismo instante, lo escuché. Un canto ronco, grave, como un cuervo viejo, pero más profundo. Era un gallo. No un ave normal. Era un sonido que no venía desde abajo, sino desde la torre misma, justo detrás de mí. Me giré con la linterna temblando en mi mano, y el pedestal donde estaba el gallo, estaba vacío. Me congelé. No podía moverme, como si algo me hubiese clavado los pies al techo. Escuché otro canto, más fuerte, y algo se arrastró por el tejado. No era un vuelo ni un salto. Era como si garras afiladas rozaran las losas de piedra, acercándose lento, saboreando el miedo. Bajé las escaleras corriendo, tropezando, con el eco del canto siguiéndome a cada nivel. Al llegar al pasillo central, las luces parpadearon. La puerta de la nave principal estaba cerrada con tranca por dentro, y no había nadie en recepción. Solo un crucifijo torcido,
una vela encendida y el aire más frío que he sentido en mi vida. Subí al altar buscando una salida lateral y entonces lo vi. En lo alto del rosetón principal, entre las sombras del vitral iluminado por la luna, dos ojos rojos como brasas encendidas me miraban desde lo alto. No eran humanos. No eran de animal. Y cuando el tercer canto salió desde esa garganta, una figura alada descendió sobre mí como una piedra lanzada desde el cielo. Desperté en el hospital, con la espalda llena de cortes y la cara rasguñada. Dijeron que me encontraron tirado en las gradas del atrio a las 3:30, con la ropa desgarrada y olor a humo. Desde entonces no puedo dormir más de 1 hora seguida sin que me despierte el canto. No el de un gallo normal, no. Es el mismo que escuché esa noche, ronco, lejano, pero cada vez más cerca. La gente cree que el gallo de la catedral es una figura simbólica. Pero lo que pocos saben es que, según la leyenda, cuando canta 3 veces, no anuncia el amanecer, anuncia que alguien ha sido condenado. Y yo lo escuché 3 veces. Si esta historia te hizo mirar hacia arriba con desconfianza, dale like y comenta si alguna vez sentiste que una estatua te observaba con más vida de la que debería tener. Historia número 4. Donde la niebla no se disipa. Hay caminos que parecen hechos para que nadie los cruce 2 veces. El de las cañas era uno de esos. No estaba en los mapas, pero todos sabían dónde quedaba, y todos lo evitaban cuando el sol comenzaba a caer. Decían que no era por la soledad ni por los asaltos, sino por el árbol, el ciprés que se alzaba justo a mitad del trayecto, flaco y derecho, como si vigilara. Al pie de ese árbol, contaban los viejos, murió un jornalero a quien nunca enterraron bien. Desde entonces, a quien no rezaba al pasar, el espíritu se le pegaba al alma. No sé si era por orgullo o ignorancia, pero cuando me ofrecieron trabajo como repartidor nocturno, acepté sin dudar. Una noche de lluvia, me tocó una entrega cerca de la finca abandonada que cruzaba ese camino. Eran las 2:40 cuando bajé por la curva. El motor de la moto vibraba raro, como si no quisiera avanzar. Y ahí estaba el ciprés, entre la bruma, alto y quieto. Reduje la velocidad. Algo en mí me decía que no mirara, pero lo hice. Había alguien de pie junto al árbol. Una figura alta, más delgada que un humano normal. No se movía, pero el aire alrededor parecía más pesado. Pasé lento, sin detenerme, con la garganta seca. A los pocos metros, el faro de la moto se apagó. Me detuve. Todo quedó oscuro. El celular no encendía. No había cobertura. Y entonces lo sentí. No fue un ruido. Fue una presencia. Como cuando uno sabe que alguien está detrás, aunque no lo oiga. Me di vuelta. Nadie. Pero el ciprés seguía visible entre la niebla y ahora había otra sombra más junto a él. Encendí la moto de golpe. No miré atrás. Cuando llegué al pueblo, el casco estaba cubierto de tierra. No barro. Tierra seca. Como de cementerio. Y olía a cera derretida. Nadie me creyó. Solo don Basilio, el hombre más viejo del lugar, me dijo algo que aún me da vueltas en la cabeza: a veces no es que el espanto te siga, es que nunca te fuiste de donde te vio. Esa misma noche soñé que me despertaba en el mismo camino, con el ciprés delante. Y cada semana, en la madrugada, recibo un mensaje sin remitente. Solo un emoji, perenne. Y ahora que me estás escuchando, solo te diré esto: si vas por una carretera solitaria y ves un ciprés alto entre la niebla, no lo mires. No respires cerca. Y sobre todo, no sigas pensando en el después de pasar. Porque el espanto no siempre aparece. A veces solo se deja sembrado. Historia número 5. El tesoro que no era para mí. Cuando era chico, escuchaba a mi abuelo hablar del entierro del tesoro como quien cuenta algo real. No lo decía para asustar, lo decía con esa mirada de quien ha visto cosas que no puede explicar.
Decía que en los campos del interior, cerca de un viejo ombú solitario, había oro enterrado, escondido desde tiempos de guerra. Que ese tesoro estaba maldito, que nadie podía tocarlo sin pagar un precio. Yo me reía. Pensaba que eran cuentos de fogón. Hasta que una noche lo busqué. Fue hace 5 años, durante una semana que pasé en la estancia de unos primos, en el departamento de Flores. La zona era seca, con pocas casas alrededor y campo abierto hasta donde alcanzaba la vista. Una tarde, mientras tomábamos mate, un viejo vecino pasó a saludar y mencionó el mismo árbol del que hablaba mi abuelo. El ombú de la lomita, lo llamó. Dijo que ahí habían visto luces flotando, que los perros no se acercaban y que más de uno había sentido frío en pleno verano si caminaba por ahí de noche. Esa misma noche, no sé si por curiosidad o por soberbia, agarré una linterna, una pala vieja del galpón y salí solo. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba todo como si fuera de día. Caminé por un sendero de tierra, guiado por la silueta del ombú recortado contra el horizonte. Cuando llegué, el aire cambió. No había viento, no había grillos. Todo era un silencio espeso, como si el campo se hubiera quedado sin respiración. Busqué un lugar al pie del árbol donde la tierra parecía más suelta. Di los primeros golpes con la pala sin pensar demasiado, solo empujado por la idea absurda de que podía encontrar algo. Pero a los pocos minutos, la linterna empezó a parpadear. Luego se apagó. Quedé a oscuras. Y fue ahí que la vi. Una luz tenue flotando a unos metros del árbol. No venía del cielo, ni de una linterna. Era como una llama pequeña, suspendida en el aire. Luego otra más lejos. Y otra. Empezaron a moverse en círculo, como rodeándome. Pensé que era un reflejo, una alucinación, pero cuando giré para escapar, me di cuenta de que ya no estaba solo. Había figuras. Sombras humanas de pie entre la niebla que había empezado a levantarse sin explicación. Eran altas, delgadas, y aunque no tenían rostro, sabía que me miraban. Una de ellas levantó la mano y apuntó hacia el hoyo que yo mismo había cavado. No dijo nada, pero sentí el mensaje claro, eso no era para mí. Intenté correr, pero las piernas me pesaban. El aire se volvió helado. Las luces se apagaron de golpe y todo quedó en una oscuridad absoluta. Cuando logré encender la linterna otra vez, estaba tirado a varios metros del árbol, con la pala lejos y el hoyo cubierto, como si nada hubiera pasado. Regresé a la casa como pude. Tenía rasguños en los brazos, la ropa sucia de barro, y un zumbido en los oídos que me duró días. Nadie me creyó del todo, pero desde esa noche no volví a ver las cosas igual. El campo guarda secretos, y algunos están enterrados por una razón. Si alguna vez ves una luz flotando en la noche, no la sigas. No todo lo que brilla es para encontrarse. Si esta historia te estremeció, deja tu like, comenta qué te pareció y contame qué otra leyenda te gustaría escuchar en el próximo video. Historia número 6. Tue en la noche del sur. Siempre fui escéptico con las leyendas del sur de Chile, hasta que me tocó escuchar el sonido que no se debe nombrar. Fue en un viaje que hice con 2 amigos a la región de los lagos, buscando rutas poco conocidas para grabar paisajes nocturnos. Llegamos a una zona rural cerca de Maullín, donde nos habían dicho que el cielo era tan claro que las estrellas parecían colgar bajito. Nos hospedamos en una cabaña de madera al borde del bosque, alquilada por una mujer mayor que apenas hablaba, pero que antes de dejarnos nos dijo algo raro: si escuchan el tue, no respondan. Y no salgan. Pensamos que era una superstición local, parte del folclore que siempre rodea estos lugares, así que lo tomamos como un simple dato pintoresco. La primera noche fue tranquila, llena de grillos, frío y cielo despejado. Grabamos algunas tomas con dron y nos fuimos a dormir tarde. A eso de las 3, me desperté con una sensación rara. No era un ruido fuerte lo que me hizo abrir los ojos,
era más como una incomodidad, una presión en el pecho. Me levanté para ir al baño y fue entonces que lo escuché por primera vez, tue, tue, tue. Venía desde lo alto, como si algo pasara volando muy despacio sobre la cabaña. Me quedé quieto, intentando racionalizarlo. ¿Un ave nocturna? ¿Un búho? Pero el sonido era demasiado articulado, casi humano. Me asomé por la ventana y no vi nada, solo la neblina entre los árboles. Volví a la cama sin despertar a los demás. La noche siguiente todo se repitió, pero esta vez el sonido fue más cercano. Más claro. Como si la criatura volara en círculos sobre nosotros. Uno de mis amigos también lo escuchó y salió con la linterna. Yo le dije que no lo hiciera, pero ya era tarde. Apenas salió, la linterna se apagó, como si algo la hubiera drenado de energía. Lo vimos desde dentro de la cabaña paralizado, mirando hacia lo alto, y después cayó de rodillas. Salimos corriendo a ayudarlo. Estaba helado, temblando, y apenas podía hablar. Solo repetía, era una cabeza volando con orejas, y me miró. Lo metimos adentro, le dimos café, lo abrigamos, pero no volvió a ser el mismo. Al día siguiente, insistió en irse. No quería quedarse ni una noche más. Lo llevamos a la terminal y se fue sin decir una palabra más. Esa última noche, me quedé despierto solo, con la cámara apuntando al bosque. El tue volvió. Esta vez más fuerte. Apunté la linterna hacia el cielo, y juro por todo que lo vi, una cabeza voladora, con orejas extendidas como alas, ojos encendidos como brasas y una risa baja que no olvidaré jamás. Pasó por encima de la cabaña y desapareció entre los árboles. No volví a hablar de eso con nadie durante años, pero desde esa noche tengo una marca en la nuca, como una quemadura leve que nunca se cura. La señora que nos alquiló la cabaña apareció en una foto que tomamos el primer día, y en esa foto, tiene los ojos cerrados y una sombra extraña detrás de ella. Desde entonces, cada vez que viajo al sur, duermo con auriculares. Y si alguna vez escucho algo parecido a tue, prometo no abrir la puerta. Historia número 7. La sombra en mis terrenos. Mi nombre es Esteban y vivo en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde me dedico a trabajar la tierra. Mi familia ha sido campesina por generaciones, y estos terrenos han sido el sustento de nuestra vida desde siempre. Son fértiles, amplios, pero también, como dicen los ancianos, cargan con historias. Nunca creí en esas cosas, al menos no hasta que me tocó vivirlo. Todo empezó una noche a mediados de enero. Había estado trabajando desde el amanecer, preparando la tierra para la próxima siembra de maíz. El sol se había ocultado hacía rato, pero el trabajo nunca espera, así que decidí seguir un poco más con la luz de mi lámpara de gas. Los grillos cantaban y la brisa fresca del campo era mi única compañía. De repente, sentí que algo no estaba bien. No sé cómo describirlo, pero la tranquilidad del ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, y el sonido de los grillos desapareció. Levanté la vista hacia el horizonte y ahí fue cuando la vi por primera vez, una sombra alta y delgada, parada entre las milpas, inmóvil. Al principio pensé que podría ser alguien del pueblo, un vecino quizá, pero algo no cuadraba. La figura no se movía ni emitía ruido. Grité. ¿Quién anda ahí? Este es terreno privado. No obtuve respuesta. Avancé unos pasos, con la lámpara temblando en mi mano. La sombra seguía ahí, mirándome, o al menos eso parecía. De pronto, se movió, pero no como una persona normal. No caminó, parecía deslizarse entre las milpas, sin hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Intenté acercarme más, pero cada paso que daba hacia la sombra, ésta parecía alejarse más profundo en mis terrenos. Finalmente, la perdí de vista, pero el ambiente seguía igual de pesado, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Esa noche, apenas pude dormir.
Le conté lo sucedido a mi esposa, pero me dijo que probablemente era el cansancio o un reflejo extraño de la luz. Decidí dejarlo pasar y seguir con mi trabajo, aunque con un poco más de cautela. Pero las cosas solo empeoraron. Las siguientes noches, la sombra regresaba. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Lo más extraño era que los perros nunca ladraban, como si no pudieran verla o les diera miedo hacerlo. A veces, incluso se escondían debajo de la casa, temblando. Una noche, llevé conmigo un machete. No sabía qué era esa cosa, pero estaba decidido a enfrentarla. Esta vez, la sombra estaba más cerca de la casa, entre los arbustos. Mi lámpara apenas iluminaba su figura, pero podía notar que era más alta de lo que había imaginado, quizá 2 metros o más. Su forma no era del todo humana, parecía alargada, y su silueta era borrosa, como si el viento la desdibujara. Grité nuevamente. ¿Qué quieres de mí? La sombra se detuvo. Sentí que mi pecho se hundía y que algo invisible me apretaba la garganta. Fue entonces cuando escuché una voz, pero no era una voz normal. Era grave, gutural, y parecía venir de todas partes. Este no es tu lugar. Casi solté el machete del miedo. Caí de rodillas y recé como nunca en mi vida. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, la sombra había desaparecido. Al día siguiente, fui con don Simón, el anciano del pueblo. Le conté lo sucedido y él asintió con gravedad. Me dijo que en esos terrenos, mucho antes de que fueran de mi familia, había vivido un hombre que practicaba brujería. Lo encontraron muerto en medio del campo, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro. Desde entonces, decían que su espíritu rondaba el lugar, cuidando lo que él consideraba suyo. Siguiendo el consejo de don Simón, llevé un sacerdote a bendecir los terrenos. Después de eso, la sombra dejó de aparecer, pero aún siento que algo quedó ahí, algo que nunca se fue del todo. A veces, cuando cae la noche y estoy solo en el campo, siento esa misma pesadez en el aire, como si la sombra aún estuviera esperando, oculta entre las milpas. Por eso, nunca trabajo hasta tan tarde. Hay cosas en esta tierra que es mejor no perturbar. Historia número 8. La noche en la casa de la tía Toña. Soy Raúl, y aunque nunca fui muy crédulo en cuanto a historias de fantasmas, lo que viví en la casa de la tía Toña cambió mi forma de ver las cosas. Es probable que hayas oído hablar de esta casa en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Según cuentan, perteneció a una mujer mayor que acogía a niños huérfanos y los cuidaba como si fueran suyos. Sin embargo, las cosas no terminaron bien. Algunos dicen que los niños comenzaron a abusar de su bondad, robándole y causando problemas, hasta que un día ella perdió el control y acabó con sus vidas. Abrumada por la culpa, se quitó la vida dentro de la casa. Desde entonces, el lugar quedó abandonado, y muchos aseguran que su espíritu ronda por ahí, junto con las almas de los niños. Mi experiencia sucedió hace un par de años. Unos amigos y yo decidimos ir a explorar el lugar una noche, solo por diversión. Habíamos escuchado historias, pero queríamos comprobar por nosotros mismos si era verdad. Armados con linternas y un par de cámaras, y nos adentramos en el bosque. Llegamos a la casa después de unos 20 minutos caminando entre árboles. La estructura estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Desde el principio, había algo extraño en el aire, como si el lugar estuviera cargado de una energía pesada. Mis amigos intentaron bromear para aliviar la tensión, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que algo nos observaba. Entramos al lugar con cuidado. El interior estaba aún más deteriorado, con muebles viejos cubiertos de polvo y paredes llenas de grafitis. Mientras explorábamos, uno de mis amigos, Luis, dijo que sentía frío, a pesar de que esa noche no hacía tanto. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, risas. Suaves, infantiles, como si varios niños estuvieran jugando.
Me giré hacia el pasillo de donde parecía venir el sonido, pero no había nadie. Decidimos seguir avanzando, pensando que tal vez era el viento, pero entonces las cosas se pusieron realmente extrañas. Al llegar a lo que parecía ser una sala de estar, las linternas comenzaron a parpadear. En el silencio, escuchamos un crujido proveniente de las escaleras que llevaban al piso de arriba. Luis, siendo el más valiente, decidió subir mientras los demás lo seguíamos a regañadientes. Cuando llegamos al segundo piso, lo vimos. Una figura borrosa, con forma femenina, estaba de pie al final del pasillo. No se movía, pero parecía mirarnos. Mi amigo Adrián intentó tomarle una foto, pero justo en ese momento, la figura desapareció, y al mismo tiempo, escuchamos un grito desgarrador que parecía venir de todas partes. Corrimos escaleras abajo, pero la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada, a pesar de que la habíamos dejado abierta. Desesperados, tratamos de abrirla, pero parecía atascada. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Finalmente, logramos salir de la casa. No paramos de correr hasta que estuvimos lejos de ahí. Desde esa noche, Luis ha tenido pesadillas recurrentes con una mujer que lo observa desde un rincón oscuro, mientras le dice algo que no puede entender. Yo, por mi parte, no he vuelto a poner un pie cerca de ese lugar. No sé qué fue lo que vimos esa noche. Tal vez era el espíritu de la tía Toña, o quizá eran nuestras mentes jugándonos una mala pasada. Pero lo que sí sé es que no todo lo que se cuenta de esa casa es solo una leyenda. Hay algo en ese lugar que no pertenece a este mundo, y si decides ir, ten cuidado. Algunas puertas no deberían abrirse nunca. Historia número 9. La noche en que escuché a La Llorona. Desde niño, siempre escuché las historias de La Llorona, ese espíritu que vaga por los ríos y caminos solitarios en busca de sus hijos. Decían que había sido una mujer bella pero trágica, cuya vida tomó un giro oscuro cuando, cegada por el dolor y el despecho, ahogó a sus hijos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, no soportó la culpa y se quitó la vida. Desde entonces, su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, condenada a buscar a sus hijos mientras lamenta su terrible destino con ese grito desgarrador: ¡ay, mis hijos! Por más que había oído estas historias, nunca creí en ellas, al menos no hasta que me tocó enfrentarla cara a cara. Todo ocurrió hace 2 años, en un viaje al pequeño pueblo donde vive mi abuela, cerca de un río. Esa noche, el cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba las calles vacías. Mi abuela me había advertido que no saliera de la casa después de la medianoche, pero yo, con mi juventud y escepticismo, decidí ignorar sus consejos. Salí con la excusa de buscar un poco de aire fresco, pero en realidad quería demostrar que esas leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Mientras caminaba por un sendero que llevaba al río, sentí que el ambiente comenzaba a cambiar. El aire, que antes era cálido, se volvió frío, y una extraña niebla empezó a cubrir el camino. No había un alma a la vista, y lo único que se escuchaba era el crujir de las ramas bajo mis pies. Fue entonces cuando lo oí por primera vez, un sollozo bajo, casi imperceptible, que parecía venir desde el río. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero el llanto se hizo más claro, más cercano. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Mis piernas temblaban, pero no pude evitar caminar hacia la orilla del río, como si algo me estuviera empujando. Al llegar, la vi. Una figura femenina, cubierta con un vestido blanco que flotaba ligeramente sobre el suelo. Su cabello negro caía enmarañado sobre su rostro, y aunque no podía ver sus ojos, sentía que me estaba mirando directamente. De repente, levantó la cabeza, y su rostro me dejó paralizado. No era humano, su piel era pálida como la cera, y sus ojos eran 2 huecos oscuros que parecían absorber toda la luz. ¡Ay, mis hijos! Gritó con una voz que parecía venir de todos lados al mismo tiempo.
El grito era tan agudo que sentí como si me desgarrara por dentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, ella comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero inevitablemente. Cada paso que daba hacía que el frío se intensificara y mi respiración se volvía más difícil. Estaba convencido de que ese sería mi final. En un acto de puro instinto, cerré los ojos y comencé a rezar. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrirlos, ella ya no estaba. El silencio había regresado, pero el frío persistía. Corrí de vuelta a casa sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Al llegar, mi abuela me estaba esperando en la puerta. No me regañó, simplemente me miró con una expresión de tristeza y preocupación. ¿La escuchaste, verdad? Me preguntó con voz apagada. No pude responderle, pero ella no necesitaba una respuesta. Esa noche, aprendí que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar. Son advertencias, y la Llorona no es algo que quieras encontrar en una noche solitaria cerca del río. Desde entonces, cada vez que escucho ese sollozo en el viento, cierro mis puertas y me aseguro de no volver a tentar al destino. Historia número 10. La misión en el bosque. Historia de militares. Era una noche oscura y fría en las montañas, y mi unidad había sido enviada en una misión a un bosque remoto en México. La operación era clasificada, así que no sabíamos mucho sobre el propósito exacto, solo que debíamos adentrarnos en el corazón del bosque y localizar un campamento abandonado de guerrilleros, supuestamente ya fuera de combate. El clima estaba pesado, y la niebla envolvía todo, dificultando la visibilidad. Nos internamos por horas, con el sonido de nuestras botas resonando sobre el suelo cubierto de hojas. La sensación de estar siendo observados era palpable, pero no sabíamos si era el instinto o algo más. El líder de nuestra unidad, el teniente Morales, nos dio órdenes claras: no hacer ruido y mantenernos en formación. Nadie dijo una palabra durante el trayecto. Solo el crujir de los árboles y el viento rasgando entre las ramas rompían el silencio. Después de un par de horas más, llegamos a una pequeña cabaña de madera en ruinas que parecía estar en el centro del campamento. A lo lejos, un par de nuestras linternas iluminaron lo que parecía una fogata apagada, y alrededor, rastros de sangre seca manchaban el suelo. No encontramos a nadie, ni una sola señal de vida, pero había algo extraño en el aire. La sensación de que algo no estaba bien aumentó. Sin previo aviso, el sargento García, un hombre experimentado en misiones de alto riesgo, se adelantó para revisar la cabaña. Lo que ocurrió después fue un susurro que jamás olvidaré. Un grito desgarrador, de esos que parecen arrancarse del alma, emanó de la cabaña. García salió corriendo, pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados. «Hay algo ahí. Algo no está bien», gritó. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y la niebla se espesó aún más. El aire se volvió denso, pesado, como si nos ahogáramos. Decidí tomar la delantera y entré en la cabaña. Lo que vi dentro me heló la sangre. En la penumbra, colgado del techo, había lo que parecía ser un hombre, pero su rostro no era humano. Su piel estaba pálida y estirada, y sus ojos, completamente blancos, nos miraban fijamente. Estaba suspendido en el aire, con una cuerda atada a su cuello, pero lo extraño era que no había ninguna señal de que alguien lo hubiera colgado. El aire alrededor vibraba con una energía que no podíamos comprender. Al girarnos para salir, un ruido sordo y pesado comenzó a escucharse detrás de nosotros. De repente, todo el equipo estaba fuera de la cabaña, en pánico. El teniente Morales intentó mantener la calma, pero su rostro se tornó gris cuando vio lo que nosotros estábamos viendo: figuras oscuras emergiendo de entre los árboles, moviéndose a una velocidad antinatural. Parecían sombras de hombres, pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran erráticos, como si flotaran entre las sombras. Intentamos huir,
pero el bosque parecía atraparnos, desviándonos y conduciéndonos a un lugar aún más oscuro. Cada paso que dábamos era más pesado que el anterior, como si algo nos estuviera aplastando. Los hombres que caminaban a mi lado empezaron a gritar, uno a uno, cayendo al suelo sin razón aparente. Los susurros se intensificaron, y de repente, la niebla comenzó a tomar forma, una forma monstruosa, como una sombra gigantesca que nos rodeaba. Nunca llegamos a entender qué era lo que nos acechaba esa noche. Solo sé que la misión fue cancelada de inmediato, y todos los que sobrevivimos fuimos llamados a regresar, pero algo de nosotros se quedó allí, en ese maldito bosque, con esas sombras que nos observaban. Algunos en la unidad comenzaron a tener pesadillas, y algunos otros, tras regresar a la base, afirmaron haber escuchado susurros extraños en la noche. Desde esa misión, nunca volví a entrar a esos bosques. Y aunque muchos dicen que el campamento ya no existe, siempre me pregunto qué era lo que nos estaba observando, y por qué esa energía tan oscura se quedó con nosotros. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. En colaboración con el canal del terror. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.